Lo que hay es que tener el mensaje de la hora diciendo con profecía que Cristo ya viene. Que quiere verse pronto con Jesús. ¿Por qué no le damos a la iglesia pasto fresco? Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. Estamos pendientes de iniciar un tema titulado La fiesta que no se celebró, pero pronto se celebrará. Y al analizar este título de este tema, comencemos dándonos cuenta el panorama que vive actualmente el mundo, el planeta Tierra, en pleno año 2020. Es un panorama indiscutiblemente tétrico. Es un panorama indiscutiblemente para temblar. Las cuestiones que están ocurriendo son sacudidoras y nos hacen más que pensar en qué estará realmente ocurriendo. ¿Cómo Dios está mirando este panorama? ¿Cómo se puede hablar de fiesta en el contexto de un planeta, Tierra, que está, como alguien diría, hecho tierra? La humanidad está arrodillada, por así decirlo, ante un virus microscópico, invisible, pero que está gendarmeando, gobernando la existencia del planeta, destruyendo las economías de los países y la mundial más que otras cuestiones, llevando a millones de personas a un contagio, a miles, ya aumentando el número a la muerte, y ya los muertos están muertos. No aparece la vacuna. Hay muchas sugerencias de medicamentos, etcétera, que pudieran ser, pero todavía no se ha podido comprobar que sea efectivo, y los que más están escapando a esta pandemia son los niños y los jóvenes, pero ya sobre todo los de la tercera edad que son infectados no están escapando. Yo me encuentro en la tercera edad con 73 años de edad, pero ahí estamos esperando en el Señor que se haga su voluntad. Lo que quiero destacar es que hablar de fiesta cuando estamos de pandemia y de pandemia mundial parecería una contraproducencia, una contradicción, algo que no puede encajar en la realidad. Pero efectivamente comprobaremos con la Santa Biblia, que es la Santa Palabra de Dios, que los verdaderos cristianos que estudiamos la Santa Biblia, debiéramos estar viviendo en medio de esta pandemia, antes de esta pandemia, después de esta pandemia, pensando en fiestas. Por supuesto, en fiestas cristianas. Algo que ha difundido últimamente la pandemia del COVID-19 es que en cuanto hubo una nueva normalidad, como le llaman hoy, la juventud se lanzó a las calles
a celebrar playas. Coincidió aquí en Estados Unidos con el fin de semana donde se celebraba la independencia de este país, y todos querían estar de vacaciones y de playa, y en los cabarets, en las discotecas, en los restaurantes, en las calles. Además que había precedido a todo esto protestas mundiales, sobre todo aquí en Estados Unidos, por la muerte a manos de 4 policías de un moreno, como le dicen acá en Estados Unidos, a un negro norteamericano llamado George Floyd, que solamente se hizo famoso por su muerte. Y toda esa juventud en la calle, pues comenzaron a contraer la pandemia, el virus, el COVID-19, y ahora hay un número elevadísimo de jóvenes a nivel mundial con el COVID-19. Lo muy negativo que tiene este rebrote es que al estar infectados los jóvenes, generalmente el joven no fallece. Todo evoluciona y él termina con vida. Pero como son jóvenes y están en sus actividades, han estado propagando el COVID-19 sin saber que lo tenían. Y las personas mayores, sobre todo los que como yo están en la tercera edad, al ser contagiados, pues ya sabemos que la mayoría no rebasa este virus. Y ahí estamos, que se arrepienten de haber abierto las puertas de las ciudades y de los comercios y de las playas, y como que se adelantaron a establecer la nueva modalidad, sí, como le llaman hoy, la nueva normalidad, y ahí están analizando. Muchos hospitales están aquí en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo colapsando. Las camas están que ya no hay suficientes para los que van ingresando. El presidente de Brasil ha dado positivo. La presidenta interina de Bolivia ha dado positivo también. Y se sigue alejando la nueva normalidad. Ahora, nosotros los cristianos, los que estudiamos la Santa Biblia completa, podemos percatarnos de que tenemos que cuidar en medio de esta pandemia el no perder de vista que el programa que Dios tiene para nosotros es un programa de fiesta aún en medio de pandemia, y que el foco de un cristiano, aunque contraiga el COVID-19 y aunque fallezca por el COVID-19 o por otras causas, tiene que ser enfocado a mirar una fiesta que no se celebró en el pasado, pero que sí se va a celebrar muy pronto, sí se va a celebrar. Vayamos al libro de Levítico en la Santa Biblia, el capítulo 23 de Levítico, y allí tanto los hebreos, los judíos de antaño, como nosotros los cristianos de hoy, encontramos que ese capítulo 23 de Levítico habla acerca de fiestas. Precisamente el día en que estamos haciendo esta presentación de este tema, la fiesta que no se celebró, pronto se celebrará, es hablando acerca el capítulo 23 de fiestas. Estoy usando mayormente la Biblia Nueva Versión Internacional, y su título es Calendario de Fiestas Solemnes. Calendario de Fiestas Solemnes.
comienza primero con la fiesta del sábado. Cada santo sábado, séptimo día de la semana, es un día de fiesta solemne para nuestro Dios, para Jehová. Esto se ha perdido de vista y por eso es que muchos hoy no están celebrando la fiesta semanalmente, cada 7 días de adorar a Dios, con un espíritu festivo, aún en medio de la pandemia, aún estando ingresado en un hospital, aún estando al borde de la muerte. El sábado es una fiesta permanente que Dios nos pide que celebremos. Cada 6 días, el séptimo debe ser, además de que siempre debemos estar en espíritu festivo, espiritual, solemne para Dios, pero el sábado ese es el especial, el especial. El versículo 3 dice, trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. El sábado no es un día de noes y de síes, que esto sí se puede, que esto no se puede. Lo que hay es que concentrarse en que el sábado es un día de fiesta, aún en medio de la pandemia del COVID-19. Es un día para celebrar que este planeta no fue creado por un sistema evolutivo dirigido por Dios, ni por una evolución del Big Bang o viniendo del eslabón perdido o de animales microscópicos. No, es para celebrar que Dios creó este mundo y que Él no lo ha abandonado. Y al no abandonarlo, el cristiano debe estar en sintonía con Él para mantenerse de fiesta toda la semana, pero principalmente el sábado. Eso parece un poco contraproducente en medio de las luchas de la vida, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. El sábado no es un día para estar taciturno, llorando, apartados por allá, sin saber qué hacer. En este momento que la mayor parte no puede ir a un templo, no puede ir a un grupo, le aconseja que no haya visitas, que no haya grupos, etcétera, por el contagio tan fácil de este virus, que un día Dios revelará cuál ha sido su origen y su propósito. Pero el sábado es un día para descansar de la tensión mundial que hay, y por lo tanto es un día de fiesta, donde se busca a Dios, donde se confiesan los pecados otra vez, donde se corrige la vida, donde pedimos una celebración especial estando en compañía de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y también del Espíritu Santo, además de tener la compañía, porque a ellos no los adoramos, de los ángeles del cielo. Pero continúa el calendario de fiestas solemnes de Jehová y dice que viene un día de Pascua. Ese día de Pascua fue el día cuando Cristo murió, un día, uno de los más terribles y tétricos que ha tenido la humanidad, y ahí muere nuestro Señor, pero todo eso convenía porque eso formaba parte del plan. Es un día triste, fue un día triste, pero es una fiesta, porque ahí se celebra, así como el pueblo de Israel celebraba la Pascua como el día de la celebración de la liberación de la esclavitud egipcia. Nosotros celebramos el sábado, como lo dice Deuteronomio capítulo 5, allí donde habla desde el versículo 12 hasta el 15, que debemos guardar el sábado, y así se les decía a Israel también, porque acuérdate que tú fuiste librado de la esclavitud de Egipto. Nosotros tenemos que proyectar nuestra vista a que con el poder del cielo, la obra del Espíritu Santo, el avance de la santificación por la fe en Cristo Jesús,
nuestras vidas llegarán también a la victoria total sobre el pecado en Cristo Jesús y seremos libertados para siempre del dominio del pecado. Después que pasa ese día, al otro día está, según el versículo 7, el primer día, celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego. Y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Después del día de Pascua, venían 7 días consecutivos que eran los días de los panes sin levadura, sin panes ácimos, por eso se les llama. Y esos panes ácimos representan que al no llevar levadura, pues ya llega el momento que en Cristo Jesús y por su muerte y sus méritos, nosotros obtenemos en Cristo Jesús solamente la victoria sobre el pecado. Y otra fiesta que está dentro de esa, la Pascua, el día anterior a panes ácimos comenzando al día siguiente del de Pascua. Pero al segundo día de la semana de panes ácimos, dice, fiesta de las primicias. Leo acá en la Biblia Nueva Versión Internacional. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que les sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado correspondiente al primer día de la semana de primicias, que podía caer otro día de la semana, pero era un día de reposo. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que les sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de 1 año, sin defecto, como holocausto. Luego dice, como holocausto al Señor. También presentarán 4 kilos de harina fina mezclada con aceite, como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de libación. No comerán pan, ni grano tostado o nuevo, hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios. Este día será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes, donde quiera que habiten. Esta celebración del Día de las Primicias, repito el orden, día de Pascua, Cristo muere. Primer día de la semana de panes ácimos, Cristo está en la tumba. Segundo día de la semana de panes ácimos, la fiesta de primicias. Cristo debe resucitar. Pero tenía que ser en la madrugada de ese día. Como lo dice, precisamente era en la madrugada que el sacerdote se levantaba antes de que el sol saliese y cortaba las primicias del trigo que se había sembrado y que estaba para ser cosechado, el cereal que correspondía en esa etapa. Y luego de cortarlo, lo presentaba ante Jehová como las gavillas. ¿A qué se referiría esto en el futuro? Esto viene en la Biblia, lo que no podemos concentrarnos demasiado porque el tiempo no lo permitiría. La Biblia nos dice que Jesús, desde que estuvo en esta tierra, cuando estuvo en esta tierra con sus discípulos, en todo momento Él les presentó esta realidad que tristemente ellos no lograron entender.
Y por eso la fiesta que tenían que haber celebrado no la celebraron. Me refiero a la fiesta de primicias. Cristo había muerto aquel viernes de Pascua. Fue enterrado al ponerse el sol y ahí comenzaba la fiesta de panes ácimos. Cristo permaneció todo el primer día de panes ácimos en la tumba. Y cuando terminó ese día a la puesta del sol, comenzó ya era el domingo, porque el domingo no empieza a las 12 de la noche como ningún día, sino que comienza a la puesta del sol, en el horario que en cada país se tiene para la celebración de la puesta del sol. Y en la madrugada de ese día, los discípulos debían haber estado esperando, todos los que habían estado en contacto con Jesús, que Él iba a resucitar. Por lo tanto, eso tenía que haberlos llevado a una fiesta inmensa. ¿Cuán grande hubiera sido esa fiesta? Si fue dolorosísimo el ver a Jesús en la cruz, clavado y muriendo por nosotros, y aquello indiscutiblemente que aunque sea en ese momento era un golpe sacudidor, aunque se hubieran entendido estas cosas, bueno, ya ese día pasó, Cristo estaba en la tumba, parecía ser un sábado aciago, triste, el peor de la historia. Y ahí estamos nosotros viendo lo que trae el no entender a tiempo las cosas que Dios nos dice, como ocurre hoy día, que en medio de esta pandemia y todas las desgracias que a nivel mundial, a nivel personal se sufren, pero en medio de todo eso un verdadero cristiano tiene que remitir su mente y su vista a algo real y espiritual que está enseñado en la Biblia. Allí leemos en San Lucas capítulo 23. San Lucas 23. Hablando acerca de esta situación. San Lucas 23 habla acerca de este acontecimiento. Pero antes de leer esto de San Lucas 23, vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, desde el versículo, vamos a ver allí, San Lucas, capítulo 27, es donde en el registro sagrado se dice que las mujeres, aquellas mujeres maravillosas que creían en Jesús, ellas fueron y sabiendo que, bueno, Cristo había muerto, eso sí que nadie podía negarlo, Cristo había muerto y estaba sepultado, ellas se aseguraron a dónde era exactamente que lo habían enterrado para no errar y estar seguras de que iban a dar con su tumba. Y se dice que compraron especias aromáticas en lo que quedaba del viernes antes de ponerse el sol y luego fueron, dice la Biblia, y descansaron conforme al mandamiento. Descansaron teóricamente, porque ha sido el sábado más terrible que haya tenido un grupo de discípulos cristianos. ¿Por qué? Porque ni siquiera a sus 12 discípulos, ni estas lindas mujeres que estaban allí acompañando a Jesús y lo trataban con todo amor y cariño y le ayudaban a suplir, resolver sus necesidades de todo tipo, pero estas mujeres tampoco entendieron
las cosas como tenían que haberlas comprendido. Y allá estaban embargadas de tristeza, los discípulos también encerrados en el aposento alto, no adorando, sino por miedo a que a ellos les ocurriera lo mismo que le habían hecho a Jesús. Y entonces, allá todo eso, ese sábado fue tétrico, un sábado lleno de dolor, a saber cuántas lágrimas se habrán derramado, cuán depresivos hayan estado todos, una depresión inmensa. Y mientras que para el cielo no era para estar así, y de acuerdo a la Biblia tampoco era para estar así. Vamos a leer algunos pasajes para que veamos que esto ellos lo sufrieron sin necesidad. En San Mateo capítulo 16, San Mateo capítulo 16, se registran los momentos en que Cristo les habló a ellos en una de tantas ocasiones diciendo, dice San Mateo 16, desde el versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos. Cristo se lo había dicho. A manos de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario, notemos, que lo mataran, y que al tercer día resucitara. En ese momento Pedro entendió y reaccionó. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro con todo amor, como siempre, aléjate de mí, Satanás. Palabras dirigidas al diablo que había usado en ese momento a Pedro. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto debió haber quedado claro, por lo menos en Pedro, porque es que Pedro es el que le dice, maestro, no, eso a ti no te va a suceder de ninguna manera. Por lo tanto, por ese incidente, ese careo entre Cristo y él tenía que haber grabado en su mente, bueno, yo hasta ahora no había captado bien, pero Cristo está aquí en la tierra para eso mismo, y eso es lo que él está anunciando, que un día lo van a tomar, que todas estas personas que dirigen nuestro pueblo judío lo van a apresar, lo van a matar, y claro, al que matan hay que enterrarlo, y entonces, pero que él va a resucitar, él lo dijo bien claro, yo resucitaré al tercer día. Estaba todo claro, el calendario, como leímos en Levítico 23, estaba trazado, no era algo borroso y algo que había que someterlo a internet, a computadora, a investigación, no, si las fiestas solemnes de Jehová, que siempre celebraron los judíos, con algunas etapas que las dejaron de obedecer por su dura cerviz, pero siempre estaban ahí celebrándose y siempre han tenido el mismo significado que hoy les vemos. Pero Pedro, amnesia total con este asunto y no grabó aquel incidente que fue tan doloroso para él y para las mujeres y para los otros discípulos. También nosotros en San Mateo, capítulo 26, versículo 32, leemos cómo nuevamente Jesús, ya encima de los acontecimientos, vuelve a decirles, Mateo 26, versículo 32. Leemos desde el 31. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Él iba a resucitar y además estaba programada divinamente una reunión en Galilea después que él resucitara, para que todos los que se congregaran allí fueran testigos
presenciales y auditivos de que él había resucitado y que pudieran dar testimonio al mundo que quedaría por evangelizar de que Cristo sí había muerto, había estado en la tumba, pero que al tercer día había resucitado. En San Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 8, el evangelista San Lucas, que no fue discípulo de Jesús, San Lucas 24, del 1 al 8, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron. Así que noten, para María Magdalena y las demás que estaban con ella, aquello las asustó, pero ¿cómo él no va a estar en la tumba si él murió? Nosotros presenciamos su muerte y estuvimos hasta aquí en el sepulcro y nos aseguramos de dónde lo habían puesto. Pero ¿qué ha ocurrido en esta ocasión? En San Juan, capítulo 12, dice la palabra de Dios también en medio de la preparación que Jesús estuvo realizando con sus apóstoles, capítulo 12, versículo 16. Dice, al principio, San Juan, capítulo 12, versículo 16. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Las mentes de ellos estaban turbadas, pobrecitos, y no pudieron entender. Y Cristo, cuando llega aquella madrugada, tiene que resucitar sin tener allí un público presente para presenciar su resurrección, que estaba anunciada en la fiesta de las primicias. Esa fiesta estaba claramente anunciada siglos atrás, como lo dice allá Levítico 23, que él sería el primero de la resurrección en relación con la salvación y la vida eterna. Él sería el primero que ejercería ese privilegio, porque Cristo es el autor de la resurrección y es el que resucita. Por lo tanto, él es el que tenía que ser las primicias también, garantizando que los demás serían también resucitados llegado el momento. Pero ¿qué va? Ellos no entendieron nada de lo que Cristo les había dicho y se habían quedado con esa nostalgia, y en lugar de estar allí alrededor de la tumba donde fue sepultado él, para ver su resurrección, para presenciar aquel acontecimiento, incluso como la propia Biblia lo dice, él no resucitó solo. Después que él resucitó, él resucitó a muchos más, muchos santos, y así lo leemos en San Mateo capítulo 27, desde el versículo 51 en adelante. Esa fiesta no se celebró. Y he aquí el velo del templo, San Mateo 27, 51 en adelante, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Eso fue en el momento del viernes, cuando él es crucificado, el viernes de Pascua. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron,
y se reunieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo, estos son versículos que hay que leerlos con cuidado para tomar la verdadera secuencia que están presentando. Ellos dice que, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ese viernes de Pascua muere Jesús, tal como la fiesta lo anunciaba. Él muere. Tiene que morir, porque eso estaba vaticinado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso lo decía Dios, que es el del problema y el de nosotros con él también. Entonces, el sábado lo pasa él en la tumba, que es el primer día de un cuerpo sin pecado, sin levadura del pecado, enterrado, como pasó Jesús. Pero en esa madrugada de ese domingo, que en aquella semana era así, pues él tenía que resucitar en la madrugada. Y esto estaba claramente dicho. Bueno, Cristo resucita y primero llega el ángel del cielo, tu padre te llama, corre la piedra que cubría la tumba de José de Arimatea, y después que corre la piedra, Cristo mismo, él se autorresucita. Por eso él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar, porque en Cristo se unió lo divino con lo humano. Y se resucita, dobla bien todos aquellos paños mortuorios, los coloca en un lugar indicado como un Jesucristo de orden, y sale y dice, yo soy la resurrección y la vida. Solamente eso lo podía decir Jesús. Resucitó. Pero automáticamente cuando él dice eso, según lo que dice Mateo 27, 51 al 53, tumbas que habían quedado abiertas, pero que no habían resucitado. Los muertos de santos que estaban allí, que luego hemos aprendido que abarcaba desde los días de Abel, que fue el primer mártir a favor de Dios, hasta sus propios días, personas de todo ese periodo, alrededor de 4,000 años, resucitaron. No sabemos cuántos, ni qué número, ni quiénes en detalles tampoco, aunque a veces nos hacemos ideas, pero no están reveladas. Y todo eso pudieron haberlo presenciado los 11 discípulos de Jesús, porque ya Judas se había ahorcado y había muerto para manos de él mismo. Podían haberlo presenciado estas mujeres, pero no, las mujeres allá llorando, pobrecitas, preparando ungüentos y especias aromáticas para luego ungir el cuerpo de Jesús, porque los judíos no practicaban el embalsamamiento como en Egipto sí, y allá llorando, y los discípulos metidos en el aposento alto. Ay, pero qué desgracia, como luego los discípulos de Emaús le dijeron al propio Jesús, pero tú eres el único aquí que eres forastero, que no sabes lo que ha ocurrido este fin de semana. Ha muerto nuestro Redentor y creíamos que él nos iba a liberar del pecado y de Roma, pero no ha pasado todavía. Mira, hoy es domingo ya en la tarde y está por anocheciendo y no aparece. No hay que, aunque algunas mujeres han dicho que él resucitó, pero es que eso no puede ser así. E iban abrumados también, y ya Cristo había resucitado. Ya se había celebrado la fiesta sin asistentes. Es lo que pudiéramos compararlo con lo que hoy está ocurriendo por el COVID-19, que están haciendo competencias deportivas, están realizando eventos musicales, eventos de este tipo, del otro, pero sin público presente. Incluso vi ahí que en un lugar habían puesto una serie de robots en las gradas para aplaudir y parecer que eran el público que estaba aplaudiendo y animando a los equipos a que hicieran esto, lo otro. Así ocurrió esa fiesta
la resurrección de Cristo, allí no estaban los 11 discípulos, que eran los primeros que tenían que estar allí con la organización del evento, las mujeres también, y quién sabe si ellos hubieran creído esto y lo hubieran difundido, hubieran comprobado con las personas. Ese sábado pudieron haberse reunido con muchos más y haberles explicado, miren, tenemos que prepararnos para ir esta madrugada allí a la tumba donde está el cuerpo de nuestro Señor y esperar, pero no cuando el sol vaya a salir, no, mucho antes, porque eso es lo que hemos aprendido durante tanto tiempo acerca de la fiesta de primicias. Él va a resucitar en la madrugada de este primer día de la semana. Así que preparémonos y mire, y vamos a cantar esto, y vamos a hacer esto, y fulano va a decir estas palabras, y el otro va a leer Levítico 23 estos pasajes, y el otro va a recordar estas palabras que Jesús mismo dijo, y alabaremos al Señor, y cantaremos aleluya, y le daremos gloria al Señor, y aquello debió haber sido un alboroto tremendo que con razón los cristianos tenían que haber efectuado, una fiesta que hubiera sido eso inmenso. Es como si hoy hubiera ocurrido eso. Allí estuvieran internet de diferentes tipos, estarían las cámaras de video, los teléfonos celulares, y todo filmando aquello en vivo, en directo y a todo color. Pero hermanos, nada se hizo. No se celebró esa fiesta, que debió haber sido algo inolvidable. Y nos hubiera enseñado a nosotros en estos días de pandemia, pero que Cristo está a las puertas, que las cosas no son tétricas solamente. Es cierto que hay dolores, como se sentía la muerte de Cristo, pero es que va a resucitar esta madrugada de domingo. Tenemos que estar preparados. Vamos a organizar, y si se puede, un coro, y otro coro contesta por acá, como ocurrió en el cielo cuando Él ascendió a los 40 días. Vamos a preparar así lo otro, a darle la bienvenida al Señor. Y los soldados, pues vamos a ver qué ocurre con ellos y qué hace Pilato cuando se entere de que estamos aquí de madrugada. No hagamos ruido para no crear problemas. ¿Pero qué va? Allí no hubo nadie y Jesús tuvo que resucitar con autoalegría divina y mirar hacia alrededor y no ver a ninguno de sus apóstoles, ni a ninguna de aquellas bellas mujeres, ni a muchos más que pudieron haberse reunido allí. Pero de todas maneras, el plan de Dios se cumple, aunque nosotros no cumplamos nuestra parte. Resucitó a una cantidad indeterminada de personas que habían muerto fieles a Él y al mensaje que desde el Antiguo Testamento se enseñaba, y allí resucitan llenos de vida, con cuerpos glorificados, para cuando Cristo ascendiera a los 40 días al cielo, ascender ellos como primicias. Jesús, la primera primicias, y esos que Él resucitó como las primicias de su plan de salvación. Qué lástima, hermanos, que esto no se celebrara así. Se ha perdido la historia del cristianismo, de uno de los acontecimientos más grandes. De todas maneras, Cristo resucitó. De todas maneras, resucitó a ese número de personas. De todas formas, ya tenían cuerpos glorificados. Ya fueron al cielo. Están allá celebrando en todo en el cielo. Están de fiesta permanente. Aunque también están mirando para la tierra, que estamos en plena pandemia, que nosotros estamos también desorientados como aquellos 11 discípulos y como aquellas lindas mujeres. Estamos desorientados, más bien concentrados en una pandemia y temiéndole al virus y no tanto miedo al pecado, y sin hacer los preparativos que tenemos que realizar antes de ese domingo de resurrección en la madrugada. Tenemos que preparar la fiesta, tenemos que preparar humanamente la celebración,
como dice el profeta Isaías, que el pueblo de Dios que va a estar preparado, lástima que es un remanente del remanente, cuando vea que Cristo aparece, diga, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Algo maravilloso, pero para ese acontecimiento que lo tenemos por delante, hermanos y amigos, hay que prepararse. Esa fiesta no nos puede coger de sorpresa. Repito, puede ser que mañana el pastor Zagarra o alguno de ustedes, bien sea un niño, un adolescente, un joven, un adulto, uno de la tercera edad, puede ser que contraigamos el COVID-19 y que hasta a lo mejor venga la muerte producto de eso o de otra enfermedad terminal. Pero hermanos, tenemos que mantener en la mente en forma constante la idea de que en el cielo hay fiesta, que el cielo no está indiferente a los problemas que ustedes y yo estamos enfrentando en esta tierra, que el cielo está consciente de nuestra situación, que tenemos a un Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, más a los ángeles del cielo, que están pendientes a todo este panorama. Pero ellos tienen el calendario en las manos y ese calendario nunca se ha ido del control de Dios. En el calendario hay un día en el cual vendrá la lluvia tardía, se dará el fuerte pregón, se dará la ley dominical, se recrudecerá la persecución, se impondrá la marca de la bestia, también Dios sellará a su pueblo con el sello de Dios, etcétera, y finalmente cerrará la gracia. La fecha de esos acontecimientos no la tenemos, pero Dios sí la tiene. El cielo sí la tiene. Y sí sabe cuándo van a ocurrir esas cosas. Sabemos que pronto, pero no tenemos día, ni hora, ni año. Además, también está prefijado el día en que Cristo volverá a la tierra en gloria y majestad. Eso nosotros no sabemos la fecha, pero el cielo sí la sabe. Y Dios está trabajando con fechas, con un calendario, como dice esta versión, nueva versión internacional, el calendario de fiestas solemnes de Jehová. Él tiene su calendario. Mis amados hermanos y amigos, yo quiero prepararme para participar de esa fiesta que está por celebrarse. Nadie la va a impedir, ni el COVID-19, ni Satanás con todos sus ángeles, ni la persecución, ni la ley dominical, ni todos los desastres que están por venir, que todavía faltan cosas peores que el COVID-19, pero todo eso, al igual que lo fue la muerte de Cristo aquel viernes, y lo fue aquel sábado en la tumba, tétrico, que era más bien para pensar en derrota. No, eso era el augurio, el anuncio de que detrás de eso venía una fiesta inmensa donde no cabía nada de tristeza. Era el día en que Cristo iba a resucitar. Iban a resucitar los primeros salvados por el poder de Cristo directamente, aunque ya desde el Antiguo Testamento, por la fe en Jesús, se salvaban también las personas. Pero concretamente, esa resurrección, excepto la de Moisés, no se conoce en el Antiguo Testamento alguna información más. Pero masiva resurrección fue la que hizo Jesús esa madrugada de primicias, después que Él resucita por su poder. Él llama a los muertos desde Abel hasta sus días a que resucitaran. Y la propia Biblia ya leímos que dice que algunos de los que resucitaron vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, para que no hubiera dudas de que eso se había efectuado. Aparte de que los soldados romanos habían informado lo de la resurrección. Seguramente que también informaron lo de la resurrección de los santos después que Cristo resucitó. Aunque todo aquello ocurrió, nosotros hoy día, hermanos,
tenemos que estar preparados porque lo que está anunciado va a ocurrir también. Cristo va a volver a la fecha que Él tiene. Cristo va a aparecer en gloria y majestad. Cristo ya habrá resucitado en las primicias escatológicas, según Daniel 12:2, que algunos resucitan para vida eterna y otros para confusión perpetua. Esa resurrección será momentos antes de que venga Jesús, ya con cuerpos glorificados, santos que han muerto desde Abel también hasta ya ahora los días del cierre de la gracia. Y luego aparece Él en gloria y manda resucitar los de el mensaje anterior al tercer ángel, y así se completa el grupo de los salvados y son trasladados al reino de gloria. Este acontecimiento de la segunda venida de Jesús y de esa resurrección especial y de la resurrección total, ya cuando Cristo haya aparecido, todo eso es el colofón de la historia de la humanidad. Y ahí van a resucitar en la resurrección especial los que crucificaron a Jesús, los que se mofaron de Él, como lo dice Apocalipsis 1, todos los que han sido los peores enemigos que Cristo ha tenido a través de la historia, ahí resucitarán para verle venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, y temblarán ante todo lo que ocurrirá, pero ya no podrán dañar a Jesús, porque ya Él viene a ponerle el sello final a la historia de la humanidad, a llevarse a sus redimidos al cielo, y dejará aquí, según Apocalipsis capítulo 20, a Satanás con sus ángeles en una serie, una cadena de circunstancias, atado, no tiene a nadie que intentar, no puede salir del planeta Tierra, mientras que los justos, por la fe en Cristo Jesús, estaremos ya en el cielo, y allí estaremos celebrando una fiesta permanente de los tabernáculos o cabañas, que significa la liberación total para siempre del pecado. Amén. Amados hermanos y amigos, yo quisiera que nos llenáramos de esta esperanza. Esto no es una historia, no es un cuento de Walt Disney, no es algo para entretener o es una fábula ficticia. Esta es la verdad. Y querramos o no, de todas maneras, el calendario de las fiestas solemnes de Jehová se está cumpliendo y se va a cumplir. Y esto de la pandemia y todo lo que vendrá después obedece precisamente a esa programación, preparándolo todo para el momento final. Tratemos, mis amados hermanos y amigos, de enrolarnos en el camino de Dios, que pronto, cuando el sellamiento de sus siervos fieles concluya, nosotros estemos sellados, como lo dice la Santa Biblia, que seamos sellados por el Dios del cielo, que quedemos preparados para pasar, si es que todavía vivimos el tiempo de angustia, el tiempo de las 7 postreras plagas, poder estar, aunque sea huyendo, pero listos para aquella noche de la liberación, sentir que desde el cielo se nos libera ya y que se produce esa resurrección especial para vida eterna, y que así podamos ustedes y yo abrir nuestros brazos y decir: este es Jesús, le hemos esperado y Él nos salvará. Quisiera, hermanos, que cantáramos para terminar las estrofas del himno 330. Este himno se titula Hay un feliz Edén, y lo vamos a cantar. Himno 330. Hay un feliz Edén lejos de aquí, y gozará del bien el justo allí.
Cantemos con fervor, digno eres, oh Señor, de gloria y honor, gloria a ti. Marchad a aquel lugar, partid de aquí, un bello y dulce hogar tendréis allí. Oh, cuán feliz seré cuando a tu lado esté, bendito viviré morando en ti. Eterno resplandor fulgura allí, eterno es el amor de Dios por mí. Corramos pues allá, bello aquel hogar será, por siempre habitará el santo allí. Amén. Amén. Hermanos, si podemos, yo aquí ya me arrodillé. Vamos a arrodillarnos para terminar esta presentación de la palabra de Dios. Amado y glorioso Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de en medio de esta pandemia que tiene al mundo enlutado, preocupado, adolorido, poder hablar de nuestra bendita esperanza. Cuánto lamentamos que en el pasado no se haya celebrado esa grandiosa fiesta al resucitar nuestro Salvador y al resucitar a un número que no sabemos de personas santas que habían muerto hasta los días de Él. Pero sí queremos, Señor, participar de la fiesta que sí se va a celebrar de sí o sí, muy pronto, cuando se cumpla el asunto estamos en el tiempo de angustia previo, las leyes dominicales, la imposición de la marca de la bestia, el sellamiento de tus hijos, la lluvia tardía, el fuerte pregón, etcétera, etcétera, se cierre la gracia, vengan el tiempo de angustia en sí, las 7 postreras plagas, el decreto de muerte, pero llegará gloriosamente esa noche de la liberación de tu pueblo, esa noche de Pascua, que ya nos anunciará la liberación para siempre del pecado y nos augura un día glorioso cuando Cristo finalmente regresará. Quieran o no quieran, se hayan preparado o no, como ocurrió en aquella madrugada de resurrección, y que nosotros estemos en el grupo inmerecidamente de los salvados por Cristo Jesús. Amén. A esta fiesta sí debemos estar. Tenemos todavía la oportunidad y el tiempo para poder participar de ella. Así que, Señor, te rogamos que podamos celebrarla con todo gozo y alegría y por la eternidad estar con nuestro bendito Salvador con vida eterna y felices para siempre. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, porque te lo estamos rogando y suplicando todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está
pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta.